Buenas tardes. Es un gusto participar en estas conversaciones que tienen lugar hoy y, sobre todo, compartir esta conversación con Marta Peirano, que es una persona a la que, bueno, no nos conocíamos personalmente antes, pero teníamos amigos comunes y sobre todo, pues yo conozco una parte de su obra. No conozco todo, pero me resulta, bueno, pues muy sugestiva y admirable su trayectoria en este campo de luchadora por una sociedad digital más justa y bueno, pues ahí pues me gustaría ponerme también personalmente en esa senda. Yo no soy un experto, bueno, pues como ella de este tema de los derechos digitales, pero sí que es cierto pues que bueno, he trabajado cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, que de eso vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de los derechos digitales como derechos fundamentales o como no derechos, porque ya nos lo han puesto en el título de forma provocadora. Es curioso, pero yo cuando hablas de lo digital, lo primero que bueno, pues me asalta es la idea de que qué rápido ha pasado todo esto, ¿no? Porque es que a mediados del siglo pasado esto no existía nada. Empezó, bueno, pues esta manera de representar los números a través de ceros y unos, que eso es novedoso, pero eso pues va creciendo. Luego, un tiempo después, se consigue que los ceros y los unos ya no solo representen números, sino que conecten con las letras, con los alfabetos. Vienen los sistemas ASCII, ¿no? Y bueno, pues de ahí vemos que estos ceros y unos nos permiten, nos hacen posible una computarización y un cálculo a unas velocidades y con unas dimensiones que puede llegar a ser enorme para lo que entonces podía hacer el hombre por sus procedimientos, con su inteligencia natural y con sus tablitas y sus lapiceros y sus plumas, ¿no? Pero lo que no pensábamos, lo que no imaginaba nadie en aquellos tiempos era lo que iba a pasar después, que no era un problema de cálculo lo que estaba detrás, era un problema de sustitución de la capacidad de la inteligencia humana, ¿no? O por lo menos de generación de inteligencias paralelas, que pueden ser autónomas, que aprenden y que, bueno, pues nos han traído cosas maravillosas, ¿Quién va a negar que, por ejemplo, pues en este móvil está el mundo ahora? ¿Quién podía pensar que pudiera estar el mundo en un móvil, con todo lo que permite, ¿no? Nos han traído cosas maravillosas en el ámbito de la salud, del conocimiento, de la cultura, el acceso a la cultura. Eso sí, a los que estamos enchufados, y no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en sentido literal, real. Porque claro, hablamos de la especie y hablamos del mundo, pero resulta que solo hay una parte que estamos beneficiándonos de esto, ¿no? Hay otra parte muy importante que no están enchufados y por tanto no. Bueno, aquí podemos utilizar ya también la metáfora, ¿no? Del enchufe, ¿no? Bueno, somos unos enchufados. Una parte especialmente importante si vamos a hablar de derechos fundamentales, ¿no? De los derechos digitales como fundamentales, sobre todo cuando no todo el mundo los tiene. Claro, porque además los derechos fundamentales se construyeron históricamente sobre un principio, el de universalidad. Si no eran universales, no eran fundamentales. Podían ser derechos subjetivos, pero no fundamentales. Eso está muy bien, esa precisión, Marta. Bueno, en todo caso, decía que bueno, pues vemos algo que es increíble, es fascinante, es maravilloso, pero también estamos descubriendo que junto a esas ventajas hay graves peligros, hay graves inconvenientes. Y bueno, lo iremos probablemente desarrollando a lo largo de las intervenciones, pero yo resumiría los problemas, a mi juicio, desde mi punto de vista personal, en que yo creo que en esta construcción, y sobre todo me centro en lo jurídico, pues yo soy de Derecho, soy profesor de Derecho, pues en que nos está faltando a todas luces una concepción de lo público. Y en lo público están los derechos
fundamentales, están los derechos públicos subjetivos, porque esos son los derechos fundamentales. Derechos subjetivos, es decir, que de las personas son públicos porque son derechos que se ejercen en el ámbito de lo público y fundamentalmente también frente a la acción del poder, son frenos, son contrapesos del poder, y también de los bienes públicos, porque los derechos fundamentales necesitan también de soportes públicos, de infraestructuras. Por ejemplo, ¿de qué valdría el derecho a la libre circulación que enuncia nuestra Constitución si no tuviéramos calles, carreteras, vías de dominio público? Claro, tendríamos que estar pagando peajes por cada calle que cruzamos, o tendríamos que estar negociando con los que se consideraran dueños de esa calle para poder cruzar, ¿no? Esto es muy importante. No olvidar que los derechos fundamentales no solo consisten en garantías jurídicas muy poderosas, muy potentes, luego incluso si tenemos ocasión volveré sobre ello, sino que necesitamos también infraestructuras. Y esto en lo digital también es muy importante. Hombre, la gran infraestructura es Internet, ¿no? Es Internet, y menos mal que eso se ha mantenido al público. Pero cuando entramos también en el ámbito de los algoritmos y encontramos en temas más concretos, pues ahí también tendremos que pensar en infraestructuras y en soportes para que esos derechos se puedan realizar bien. Bueno, pues con esto, no sé, supongo que ya te motivará para decir cosas. Pues sí, claro. Sí. De hecho, gracias Jesús por la bonita introducción. Yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo. Jesús y yo no nos conocíamos hasta hace unas horas en las que yo he tenido lo que parecía la desgracia, pero ha sido la fortuna de perder el tren. Y entonces hemos venido juntos hablando en el coche y ha sido muy guay porque claro, Jesús decía, bueno, a mí me gustaría que habláramos más del plano filosófico, ¿no? De lo que son los derechos digitales y los bienes, el bien común, ¿no? Y yo pensaba, ya, pero es que lo filosófico está muy sujeto a lo técnico, ¿no? Porque cuando estamos hablando de derechos precisamente, pues en el entorno digital los derechos están circunscritos al lugar donde ocurren las cosas. Y mucha gente no se da cuenta de que cuando tú haces algo en tu casa, pues en tu ordenador o en tu teléfono, estás haciendo algo que ocurre no en el sitio en el que estás, sino a lo mejor muchos sitios, muchos países, muchas legislaciones más allá, ¿no? De hecho, generalmente ocurre en un centro de datos que suele estar en Estados Unidos, porque es donde están pues, el 80% de los centros de datos del mundo. Ni siquiera China tiene tantos. Estados Unidos tiene como 2.500 centros de datos y China tiene 500. O sea, estamos hablando de una concentración muy grande del lugar donde pasan las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces, uno de los grandes problemas de la legislación, por ejemplo, en Europa tenemos la legislación de la norma de protección de datos más estricta del mundo, una norma ejemplar, que es la GDPR, y sin embargo nos cuesta mucho cumplirla precisamente porque los datos se nos escapan a otras partes. Y bueno, pues pensando en eso, tú hablabas de las infraestructuras, me parece para mí un tema fantástico de arranque porque es el tema que más me preocupa. Internet efectivamente es un conjunto de infraestructuras que están básicamente pegadas juntas con celofán. Esto lo aprendimos todos hace 2 días cuando Facebook tuvo un apagón de 6 horas y todo el mundo aprendió lo que eran los protocolos de Internet. Ayer por la mañana pues estábamos todos explicando, ¿no? Lo que eran los protocolos de pues las puertas que conectan unas infraestructuras con otras dentro de Internet y lo difícil que es explicarlas. Y una de las cosas que a mí me preocupa más de lo digital es que cuando hablamos de lo digital o incluso de Internet, parece que estamos hablando de algo muy grande, cuando en realidad estamos hablando de algo muy pequeño, que es a donde se van casi todas nuestras actividades digitales en los últimos años, ¿no? Que es a los centros de datos de un grupo de empresas muy pequeñas, de un grupo muy pequeño de empresas muy grandes, que está secuestrando todo el tráfico de datos precisamente porque ellos hacen negocio utilizando esos datos para analizarlos, procesarlos y generar algoritmos de inteligencia artificial con ellos, ¿no? Y cómo pues llevamos años intentando ejercer un derecho sobre esa información, sobre esos paquetes de datos que se nos escapan, sin conseguirlo del todo precisamente porque las infraestructuras no están en nuestro poder, ¿no? Y justo hace unas semanas
hablaban con cierto chiste de cómo el gobierno francés le ha prohibido a sus ministros utilizar Microsoft 360, que es bueno, pues es un servicio que pone Microsoft a los usuarios de Windows y de programas de Microsoft para que puedan seguir siendo usuarios, pero en la nube de Microsoft, que se llama Azure, ¿no? Y entonces, pues imagínate, si tú trabajas en remoto, que es algo que mucha gente hace desde que empezó la pandemia, pues puedes trabajar con el resto de tus compañeros de trabajo en un Excel que está en el Microsoft 360. Se llama 360 porque está siempre disponible, ¿no? Y está disponible desde cualquier sitio, desde tu móvil, desde tu ordenador, desde una terminal de un autobús, lo que sea, ¿no? Y entonces se lo ha prohibido porque considera el Estado francés que por culpa de una ley que se llama la Cloud Act, literalmente la ley de nube, aunque en realidad no significa eso, que es la ley estadounidense que rige el uso de datos extranjeros, o sea, el uso de datos fuera de transnacionales, resulta que el gobierno estadounidense se guarda el derecho de pedir esos datos a cualquier empresa estadounidense independientemente de dónde estén sus servidores. Entonces considera el Estado francés que las actividades de los ministros franceses no pueden quedar en manos del gobierno estadounidense por el simple hecho de que es un problema de seguridad nacional. Y entonces han decidido crear una especie de comunidad de la nube, que ellos llaman una nube de confianza, en la que solamente puede haber pues, gestores de nube, es decir, centros de datos que sean europeos, que estén regidos por la legislación europea, que estén gestionados por empresas europeas y en el caso de las operaciones del gobierno francés, pues que estén dentro del territorio francés, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante porque es la primera vez que en Europa alguien tiene la voluntad de declarar que el lugar donde pasan las cosas tiene que estar en el sitio que quiere regular esas cosas, ¿no? Y me pareció un paso muy interesante que probablemente el resto de Europa seguirá, precisamente para poder empezar a hablar de derechos digitales como si fueran algo conseguible, ¿no? Para nosotros que somos ciudadanos no estadounidenses operando en servidores estadounidenses que ni siquiera tienen los mismos derechos que nosotros. Ya. Muy interesante lo que has contado, ¿no? de Francia. Vamos a ver, para mí una cuestión clave en este asunto de los derechos digitales está en la propiedad, en la concepción de la propiedad que tengamos, ¿no? La relación del hombre con las cosas, pues yo creo que tiene dos posibilidades. Una es una relación individual, porque entendemos que son cosas que interesan solo pues, a título personal. Pues no sé, esta botella, pues bueno, no es un bien público, no es un asunto que interese a los demás. Podría interesar en el caso de que tuviéramos un problema de suma escasez de agua, ¿no? Pongamos, pero mientras tanto, pues forma parte de la propiedad privada. Esto estamos hablando de un sistema jurídico, unos sistemas jurídicos como los nuestros, los occidentales y modernos, porque no fue históricamente siempre así, ¿no? Y hay pues sociedades en estos momentos que no tienen una concepción desarrollada de la propiedad privada. Y luego pues tenemos todo el gran sistema de bienes públicos, no diría propiedad, donde pues hay muchas, no quiero entrar ahora en tecnicismos, pero pues ahí tendríamos pues bienes comunes, tendríamos dominio público, tendríamos bienes libres, tendríamos bienes sin dueño, tendríamos pues muchas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que una de las cosas importantes en relación con lo digital es situar los bienes de lo digital, y hoy, por ejemplo, el algoritmo es un bien primordial, ¿no? Es un bien primordial dentro de estos esquemas de propiedad, ¿no? Entonces, yo partiría de considerar, y es una cosa que yo creo que necesita reflexión, porque en lo que yo conozco, en lo que he pues leído y estudiado, no he visto que haya reflexiones específicas sobre esto, ¿no? Yo creo que está precisado de reflexión, ¿no? Pues bien, el algoritmo en estos momentos es una propiedad privada, y es una propiedad privada del empresario, porque se ha considerado que es un secreto empresarial. Y de hecho tenemos en estos momentos una ley española del año 2019, muy reciente, que no lo dice expresamente, pero tal como define el algoritmo, pues se entiende que es una propiedad privada del empresario. Y es una propiedad perpetua
para siempre. Y es una propiedad que tiene unas mínimas excepciones, es decir, unas mínimas excepciones en función de intereses externos, como puede ser el interés general, ¿no? Y además, pues yo creo que deficientemente definidas, ¿no? Con pocas ganas de recoger esas excepciones. Esta ley desarrolla una directiva europea del año 2016, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí esto ya me hace pensar, ¿y por qué el algoritmo no es al menos como la propiedad intelectual o los patentes, que son propiedades privadas? Se acordó así. La propiedad intelectual pues, tiene dos siglos largos. En Francia viene de un decreto de 1791, en Inglaterra viene de más atrás, de 1710, pero tuvieron desde el principio una idea muy clara de la función social, de esas propiedades, porque ellos pensaban que la cultura era un asunto que no solo, y las creaciones, que no solo se agotaba en el interés del creador, que iba a ser el propietario primero de esos bienes, sino que interesaban a todos. Y por eso pues, se les ocurre una cosa, que es limitar temporalmente, poner una duración temporal, cosa que no ocurre con ninguna otra propiedad. Ni este sillón, ni este bolígrafo, ni este micrófono que tenemos, ni ninguna otra cosa que podamos imaginar tiene duración limitada. Podrá tener la duración que le dé físicamente su ciclo vital. El ciclo vital de este bolígrafo después del uso, pues en algún momento pues a lo mejor desaparece dentro de 200 años, ¿no? Bueno, pues entonces este es el asunto que a mí me parece que es muy clave, ¿no? Que, ¿por qué no hay función social en el algoritmo? ¿Por qué no hay función social? La función social ya la conciben sin existir ese concepto, son avant la lettre, ¿no? Ellos en ese momento pues, trabajan con esas ideas. Es más, la función social no solo está en la duración temporal, sino también en una serie de excepciones que no de usos de esos bienes, de esas creaciones intelectuales, por ejemplo, ¿no? Que no necesitan permiso, autorización del autor, que ya la propia ley las da, ¿no? Como son las que recoge pues ahora, por ejemplo, nuestra ley de propiedad intelectual en los artículos 40 y tantos, ¿no? 40 y siguientes, ¿vale? Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué eso no existe con el algoritmo? A mí me parece que esto sería bastante importante. No se ha querido que el algoritmo entre como propiedad intelectual, no se ha querido que entre como patente. Como propiedad intelectual duraría 70 años después de muerto el creador. Como patente duraría 20 años y luego tendría que pasar ya al dominio público. Y eso permitiría, yo no digo, además no quiero entrar ahora en el asunto de los plazos, porque eso puede tener, según el contexto y las circunstancias y según la naturaleza del algoritmo, pues a lo mejor otros plazos, a lo mejor 20 años son muchos o son pocos, no lo sé. Pero bueno, me pregunto, ¿por qué no? Nuestros grandes burgueses del 19 que hicieron la revolución, que protagonizaron la Revolución Francesa de los derechos modernos, ¿no? Pues, y que son los que bueno, pues impulsan esa declaración del 1789 y está en la base del origen de los derechos fundamentales, por lo menos en Europa, modernos, ¿no? Pues tuvieron esa visión de futuro y esa visión también abierta, generosa. Oiga, aquí hay que ponerle límites a esto, porque esto interesa a todos. Es que el algoritmo no interesa a todos. Cuando, por un lado, transmite contenidos, información que tienen un valor interesantísimo y extraordinario para el desarrollo de nuestras vidas. Y en segundo lugar, cuando se ha convertido en un elemento vivo que nos controla, que nos puede controlar, que domina, que decide, que limita nuestra libertad, elige por nosotros y además ocultamente, como una caja negra, ¿no? Eso es lo que planteo, ¿no? No, absolutamente. Además, antes has mencionado pues, la primera ley de copyright que existe, ¿no? Que pienso que es el Estatuto de la Reina Ana, que hace ahora, hizo en 2010 exactamente, cumplió 300 años. Hostia, tiene un rato, sí. Y la primera duración... No, se duda sobre la fecha porque hay quien dice que es del 9, del 10, del 11, pero bueno, sí. Bueno, pero la media no sale. Sí. Tiene 300 años y un poco, entonces. Y efectivamente la duración que tenía que tener eran 14 años, si mal no recuerdo, porque bueno, pues se entendía que el creador necesitaba sacarle un rendimiento a su esfuerzo intelectual, pero sin robar
al resto de la comunidad de lo que en realidad él había creado a partir de otros, ¿no? Porque Sí. efectivamente toda creación, ninguna creación, solo Dios crea de la nada, Sí, sí. ¿no? Bueno, 14 años vivo el autor. Si Exacto. moría antes, se perdía. No, se perdía, no, pasaba al dominio público. Pasaba al dominio público, digo, perdía la familia ya. Bueno, luego se añadieron otros 14 años, pero también en vida. Y luego ya se empezó a permitir un plazo de vigencia en manos de los herederos. En Francia, en el 1791, debatieron también esta cuestión de la duración del derecho de autor y estaban de acuerdo inicialmente cuando decidieron que se iba a declarar en una norma jurídica que la creación era propiedad del creador, del autor, que el origen está en Locke. Pues cuando deciden eso, en ese momento, pues hay quien se atreve a plantear, bueno, ¿y por qué no ponemos 10 años más para que la viuda y los hijos, decían la viuda porque no concebían que las mujeres escribieran y generaran derechos entonces, ¿no? Y bueno, pues a algunos les pareció una aberración, eso consta pues en las declaraciones, en las actas de la época, y al final pues yo creo que convinieron 5 años y les parecía una excepción enorme, ¿no? Hoy estamos ya en 70 y en algunas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos ya están en la 95. famosa sentencia Mickey Mouse, Sí. de Mickey Mouse en 95. Bueno, pues entonces esto bueno, también es para darle una vuelta, ¿no? No, es crucial. De hecho, el primer activismo que se hizo en Internet fue precisamente contra la ley de Mickey Mouse. Era Sí. el famoso movimiento Liberada el ratón Sí. de los primeros 2000, sobre todo en 2003, cuando se hablaba de cómo Internet había facilitado un acceso a un gran archivo de contenidos culturales que estaban secuestrados por las grandes multinacionales del Sí. entretenimiento. Porque, claro, Sí. se va alargando este derecho de explotación de lo cultural y este secuestro de lo cultural, porque cada vez hay más industria que financia al artista pues, para que haga una película o grabe un disco, ¿no? O le produce generalmente para grandes pérdidas del artista, ¿no? Y esta es la institución que acaba perpetuando el derecho porque le pertenece a ella, ¿no? Pero volviendo al tema del algoritmo, que el algoritmo efectivamente tiene, al menos en Europa, la misma condición que una canción o una receta. Es decir, no se puede patentar, pero tiene copyright. Y entonces es interesante porque tú no puedes tocar en público una canción de, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, de Bananarama, pero sí que puedes cantarla en la ducha sin que pase nada porque la has escuchado y te la sabes. Es decir, que su secuestro no tiene que ver con la opacidad del contenido, sino con su reproducción, ¿no? Con su reproducción con intención de lucro, vamos a decir, como por citar a un famoso abogado de las GAE. Y sin embargo, el algoritmo está utilizando precisamente este derecho para tapar un contenido que no sé si podemos llamar contenido cultural, porque la mayor parte de la gente no puede leerlo ni puede procesarlo de forma natural, simplemente leyéndolo, ¿no? Porque está escrito para que le procese otra clase de sistema, pero sí que lo experimenta, ¿no? Lo experimenta a través de pues, todos y cada uno de los productos de software que consumimos todos los días, queriendo o no queriendo, desde el que usamos, desde los múltiples que usamos en el móvil hasta los que usamos cuando sacamos dinero de un cajero o cuando cogemos un metro o cuando, bueno, pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? O cuando esperamos delante de un semáforo. Y entonces, esa misma opacidad es la que facilita el abuso de los derechos digitales. Es decir, hablábamos antes en el coche de cómo el derecho a la privacidad, que es uno de los derechos fundamentales, ¿no? Y que, o sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, se manifiesta el hecho de que tú puedes ir por la calle sin que nadie sepa quién eres. Y que si alguien te dice que te identifiques, puedes decir que no, porque tú tienes derecho a ser anónimo. Y sin embargo, si hay una cámara apuntándote conectada a un sistema de identificación facial que ya tiene tu cara, porque resulta que le ha comprado tu cara a la empresa tecnológica que genera o que produce cualquiera de las aplicaciones que hay en tu móvil que mira tu cara, ¿no? Como por ejemplo una en la que te pones orejas de conejitos o lo que sea, ese derecho se pierde, ¿no? Y entonces, pues, contábamos en el coche que el problema de
de los derechos digitales, tú decías que no tenían tanto que ver con la privacidad, sino con la transparencia, ¿no? Y efectivamente estos derechos que adquiere el algoritmo, que no tienen las canciones, que no tienen las recetas, que no tienen las novelas, que tienen el mismo copyright, es decir, el derecho... O sea, la capacidad de ser vistos tal cual son, ese derecho extra que tiene es el que impide que se ejerzan los derechos digitales también, como en la segunda capa de obstáculo hacia unos derechos digitales. Yo, vamos, no era tanto poner por delante la transparencia sobre los derechos de la privacidad que derivan de la privacidad, como querer resaltar, destacar lo importante que es la transparencia, ¿no? Porque hoy creo que no es el único, pero es uno de los grandes problemas que tiene el mundo de lo digital, es que son cajas negras, es que son agujeros negros. Son agujeros negros. Que no sabes si están vulnerando tus derechos porque no puedes ver lo que están haciendo, ¿no? No lo sabes, claro. Y bueno, pues eso, por ejemplo, pues se podía resolver en términos de función social, ¿no? Yo he visto ya, bueno, iniciativas. Tengo aquí algunas, tenía aquí algunas noticias apartadas, ¿no? Iniciativas como, por ejemplo, la transparencia en el ámbito de lo público, de la relación de los ciudadanos con los poderes públicos. Pues en este momento hay, por ejemplo, iniciativas como el buen ejemplo de Ámsterdam, ¿no? Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, pues por lo que he podido ver, ha creado un registro en el que están todos los algoritmos y los códigos fuente al servicio de los ciudadanos, para que puedan consultarlos. Bueno, pues me parece que eso tenía que ser la regla general. Que tendría que ser lo legal. Y tendría que ser lo legal, claro. Entonces, claro, quiero recordar, volviendo un poco también a lo del principio, ¿no? Que el Código Civil, cuando se redacta en 1889, tiene un artículo 429 que dice que las aguas, las minas y la propiedad intelectual se regirán por una ley especial. No explica por qué. Pero dices, bueno, ¿y aguas, minas y propiedad intelectual? Claro, ¿qué tiene que ver? Pero claro, cuando te pones a pensar, dices, es que ellos estaban detectando un interés general en el agua. Ajá. Y luego buscan soluciones específicas para el agua. Pues la regla general es la publificación de todas las aguas como dominio público, es decir, como propiedad pública, ¿no? En las minas, pues no es la publificación total, pero es una fórmula un poco más compleja, pero tiene también algo de eso. Y en la propiedad intelectual, la duración temporal y las excepciones. El fair use, ¿no? que han construido los americanos. Y entonces dice que eso se regulará por leyes especiales. Quiere decir que todas las reglas de la propiedad como derecho absoluto, como decían los romanos, de usus, fructus y abusus, usar, disfrutar y abusar, pues esas reglas no rigen para esto. El propietario tiene que permitir el uso de otros, no puede... Esto lo vemos, por ejemplo, en los bienes de patrimonio cultural, que también es una propiedad especial, ¿no? Uno no puede destruir un bien que ha sido declarado que ha sido declarado BIC, bien de interés cultural. Tiene obligaciones de conservación y activas, positivas, que tiene que poner tejas y que tiene que quitar las goteras y que tiene, ¿no? Bien, entonces, decía que aquí pues deberíamos pensar, sin irnos tan lejos, ni ir a reformas constitucionales, que no hace falta, porque el artículo 33 de la Constitución, que reconoce la propiedad privada, es decir, el apartado primero se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y luego dicen en el apartado 2, la función social de estos derechos determinará su contenido, ¿no? Entonces, esa es la base. Y ahí tendríamos que ir a una regulación leyes especiales que recojan esto. ¿Con esto vamos a destruir el secreto del algoritmo? No. Yo creo que esto tendría un tratamiento diferente. En lo público, sí, porque la obligación de secreto y de transparencia de los poderes públicos es total, es total. Y además, nuestros tiempos están marcados por la desaparición cada vez más de exenciones de transparencia por parte de los poderes públicos, ¿no? Al principio era todos secretos de Estado, ahora ya cada vez hay menos y deben desaparecer. Puedo entender que queden algunos mínimos, pero excepcionalmente, ¿no? Pero ¿por qué en relación con los algoritmos los poderes públicos
no los enseñan, no se vuelven transparentes, no dan ejemplo. El caso que hablábamos esta mañana también del bono eléctrico que ha recurrido Civio, ¿no? No sé si conocéis ese caso, bueno, por no contarlo con detalle, es un señor que solicitó un bono, pues yo creo que es para una reducción de las tarifas eléctricas, y entonces pues eso se resolvía a través de una fórmula que tenía un algoritmo desconocido para el señor. Al señor le denegaron esa ventaja y bueno, pues Civio, que es una entidad yo creo muy interesante, además creo que tú estás vinculada, ¿no?, a Civio. No, yo soy orgullosa socia, sí. Socia y admiradora de Civio, pero no tengo ningún vínculo. Bueno, pues esta entidad ciudadana, que encomiable, ¿no?, pues ha iniciado el recurso y bueno, está en el contencioso. Yo creo que todavía no ha habido resolución. Pero han tenido que recurrir unas decisiones primero de la administración, porque esto lo estaba haciendo a través de un concesionario, pero es la administración la que dicta el acto. Y entonces, bueno, pues lo que está en cuestión ahí es si la administración, que se han negado ahora las resoluciones, los actos administrativos que se han dictado, han dicho que no le dan acceso al código fuente, al conocimiento del código fuente, para saber si eso está bien hecho, si tiene sesgos, si tiene algún sesgo o tiene errores incluso también. Pero lo más probable es que tenga sesgos, ¿no? Porque o errores. Lo más probable es que tenga los dos. Pues sí, porque los algoritmos aprenden, yo creo que mejor lo malo que lo bueno, ¿no? Bueno, los algoritmos aprenden lo que había. Lo que había, pero es que les enseñamos o los preparamos más para lo malo que para lo bueno. Claro. Porque, claro, si tú no corriges las discriminaciones de género que están en el ambiente, si no las compensas, si no las corriges cuando alimentas y creas el algoritmo, pues el algoritmo luego va a estar reproduciendo eso. Pero yo te diría, Jesús, que por enganchar con el ejemplo de Civio, que es muy bueno, porque efectivamente tú decías, tiene que haber una manera de que esto funcione de forma transparente sin dejar de proteger el secreto del algoritmo. Pero el secreto del algoritmo es innecesario. Es decir, de la misma manera que no tienes que tener una canción en secreto para que no te la roben. No. Es decir, no tendría sentido, ¿no? Y en este caso es innecesario porque, bueno, pues el algoritmo tiene un copyright y en plena transparencia de algoritmos, evidentemente nadie te puede robar el tuyo porque sería visible. En cualquier caso, lo que estamos viendo ya desde hace años es que este secreto del algoritmo se utiliza para tapar infracciones de todo tipo. Es decir, que se utiliza un poco, estas grandes plataformas tecnológicas usan el secreto para convertirse en una especie de paraísos fiscales, no solo de los derechos digitales, sino también del robo, porque cuando se filtran, pues yo qué sé, pues el código fuente de un popular sistema operativo, lo que vemos es que han robado código fuente de otros sistemas operativos, etcétera. Pero sobre todo, a mí me gusta cuando pensamos en el algoritmo, que es algo que nos imaginamos que funciona súper bien, que bueno, pues que es como muy eficiente, ¿no? Porque si no, ¿para qué quieres un algoritmo? Y yo siempre cuento la anécdota de a un señor al que sacaron hace 3 años de un avión de United Airlines que iba dirección a Chicago, a su casa. Sí, es un señor que nos acordamos todos porque lo sacaron a rastras del avión, 2 señores muy grandes de seguridad del aeropuerto y los pasajeros lo pasaron tan mal viendo esa escena que lo grabaron y lo pusieron en internet, ¿no? Y salió sangrando y entonces yo lo que cuento siempre es que al día siguiente, cuando el escándalo fue ya, no desproporcionado, sino ya de una proporción planetaria, el director de United Airlines salió diciendo, es que el algoritmo le dijo que saliera del avión, ¿no? Sí, y era bonito porque, o sea, para empezar, este era un señor que había comprado su billete, estaba en el avión correcto, se había sentado en el asiento que le tocaba y estaba silenciosa y tranquilamente esperando a salir. Y de repente le dijeron que tenía que salir del avión porque un algoritmo le había nominado, ¿no? Y esto era porque, para empezar, la aerolínea había vendido más billetes de los que tenía, más asientos de los que tenía. Y entonces, por ese error, que no es un error, sino algo sistémico de las aerolíneas, pues este señor tenía que salir de un avión por cuyo derecho ya había pagado, ¿no? Y no quería irse porque se quería ir a su casa. Y entonces, claro, cuando el director de United Airlines dice, bueno, pero es que le ha elegido el algoritmo, lo que está diciendo es, primero, no le he elegido yo y no le ha elegido una azafata, porque si hicieran eso, hay 5 millones de formas de demostrar que están discriminando al pasajero, ¿no?
si yo voy en el avión y digo, bueno, pues ahora sales tú. Bueno, pues si el señor es asiático, lo estoy discriminando. Si es una señora de mediana edad, seguro que también. Es decir, que se estaban lavando las manos de la discriminación, pero aparte, el que sea un algoritmo el que elige a la persona permite que el algoritmo no diga al azar, bueno, pues el número 17, sino que el algoritmo busque a la persona menos valiosa del avión. Es decir, una persona que no vuela a menudo, que a lo mejor había comprado un billete de saldo, que no trabaja para una empresa que compra muchos billetes de avión con esa aerolínea, que no tiene una tarjeta oro. Es decir, que tiene un determinado apellido, que tiene un origen determinado también. Que, alguien que no importe, alguien que no le importe a United Airlines. Y esto es ilegal de todas las maneras posibles. Pero si lo hace el algoritmo secreto de United Airlines, entonces ya no es tan ilegal porque no podemos entrar para ver lo ilegal que es. Y en este caso, cuando Civio demanda a la administración para poder tener acceso a un algoritmo que supuestamente pues, le da unos beneficios para una rebaja de la factura eléctrica a familias en necesidad, y una familia en necesidad se queda sin él, tienen que poder demostrar que efectivamente su algoritmo hace lo que dice que hace y no lo que a ellos les da la gana. Es decir, que esto pase en United Airlines es un escándalo. Que pase en una administración pública es simplemente incomprensible. Incomprensible. Sí, fíjate una cosa muy interesante. De todas maneras, quiero retomar el hilo con el que estábamos al principio, ¿no? Que yo creo que la transparencia juega de manera diferente en lo público que en lo privado, ¿no? Hemos visto lo público. Solo haría un pequeño añadido, ¿no? Y es que en lo público hay gente, colegas de mi campo, que están hablando de algo que me parece muy interesante. Además de mantener como principio general la transparencia, y que sean ellos los que den ejemplo a la sociedad entera de que en un Estado democrático no se justifica que los algoritmos con los que se está administrando no sean conocidos por los ciudadanos, pero además, en el caso de los algoritmos automáticos, que deciden ellos solos, pues intentar evitarlos, como mantener el principio de lo que se llama la reserva de humanidad. Reserva de humanidad. Oiga, no, el algoritmo puede analizar todo el proceso, puede hacer una propuesta, pero que haya un funcionario que al final sea el que no ponga la firma a lo que le dice el algoritmo, sino el que valore, haga por lo menos una supervisión, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, ¿no? Esto es muy buen comentario porque, de hecho, lo que llevamos viendo, pues los que estudiamos la tecnología automática, que yo no llamo inteligencia artificial porque, como dice Kate Crawford, la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente porque requiere mucha mano de obra y mucho poder mental humano y muchos recursos naturales simplemente para existir. Pero lo que sí que hemos ido comprobando es que la inteligencia artificial complementa muy bien la acción humana, ¿no? Y la burocracia humana, pero también la creatividad humana. Es decir, un jugador de ajedrez como Kasparov puede perder contra Deep Blue, pero un jugador como Kasparov podría jugar con Deep Blue y llevar el ajedrez a otro nivel, ¿no? Claro. Como pasa ahora con el AlphaGo, la máquina de jugar al Go que compró Google y que ganó al mejor jugador de Go del mundo, cosa que pensamos que era ya, ¿no?, el límite de lo imposible para la inteligencia artificial, y lo que estamos viendo es que esa inteligencia artificial ha llevado el Go a otro nivel y le está enseñando al mejor jugador del mundo a jugar todavía mejor, ¿no? Mejor. Y entonces, pues pensando un poco en esa metáfora, no metáfora, sino en esa realidad de que podemos utilizar la inteligencia artificial para ser más creativos, para llevar, bueno, pues capas importantes del desarrollo no solo cultural, sino también técnico, médico, etcétera, a niveles ya estratosféricos, pues es mucho más interesante que pensar que podemos tener pues, una oficina sin secretarios, ¿no?, o una fábrica sin obreros, o un campo sin campesinos, que es un poco lo que el capitalismo siempre ha querido vender, ¿no?, como la promesa, que es una promesa y una amenaza de un mundo sin trabajadores, ¿no? Un mundo en el que el dinero ya no necesita a los trabajadores, se ha librado de ellos y solo tiene máquinas. Ya. Muy interesante lo que dices. Bueno, decía que
yo creo que por finalizar ya el tema de la transparencia, hemos visto sobre todo la transparencia en lo público. En la transparencia en el algoritmo empresarial que se explota empresarialmente como una propiedad privada, como un secreto empresarial, como indicaba antes que lo califica así la ley de secretos empresariales del 19. Bueno, pues ahí no rige la transparencia. Ahí es donde yo creo que la función social también nos tenía que abrir ventanas dentro del algoritmo. Yo no creo, y esto sería una cuestión que quizá desborda este debate porque es muy técnica y muy lenta, sería muy lenta de hablar, muy larga de hablar, ¿no? Yo no creo que, bueno, pues que el algoritmo privado pudiera estar abierto, porque eso podía dar al traste con la propia explotación del. Pero sí un tiempo, como en la propiedad intelectual o en las patentes, que habría que analizarlo, determinarlo. Eso sí me parecía una solución. Pero mientras está en vigor el algoritmo, y puede tener derecho el propietario a que se mantenga un secreto, sin embargo ese secreto tiene unas excepciones. Y esas excepciones, pues yo creo que ya no serían como medidas periféricas que llevan a que se pueda actuar sobre el fondo del algoritmo, ¿no? Previamente y posteriormente. Y en este sentido me ha interesado una noticia que vi este verano en el País, precisamente en el País, que dice que el gobierno prepara mecanismos para medir el impacto social de los algoritmos. Y entonces el gobierno parece que se ha ofrecido como avanzadilla para el reglamento de inteligencia artificial que está preparando Unión Europea, que entraría en vigor en el año 2023, ¿no? Y quería hacer pues como un ensayo, un anticipo. Y entonces, pues bueno, cosas que están considerando en estos momentos, pues es, por ejemplo, evaluar el riesgo que plantea la aplicación de cada algoritmo concreto. Por ejemplo, el reconocimiento facial o los sistemas de puntaje son considerados de alto riesgo y entonces pues eso hay que analizarlo y hay que detectarlo previamente. Y preparar mecanismos de auditoría para asegurarse que no discriminan por raza, por género o renta, que son los llamados sesgos algorítmicos. Y bueno, y hay otras medidas, incluso la creación de una autoridad independiente que sería la que haría esto, ¿no? Entonces, bueno, esa autoridad independiente, pues habría que dar la oportunidad de que cuando haya dudas se pueda analizar un algoritmo de propiedad privada, se pueda entrar a fondo en el algoritmo, eso sí, manteniendo el secreto, ¿no? Claro. Por eso es una autoridad independiente y además un grupo pequeño de personas para que luego no se pueda convertir en una fuga digamos bueno, pues de la ventaja de la propiedad intelectual o técnica que tiene ese algoritmo. Entonces yo creo que la cosa también pues podría ir por ahí y eso pues en estos momentos no lo tenemos, pero que habría que bueno, empezar a plantearlo. Bueno, yo no creo que la transparencia total en los algoritmos que pertenecen a empresas privadas fuera un problema. De la misma manera, como dije antes, que la transparencia en las recetas de cocina o en las canciones o sea, que tú veas una película no significa que la puedas robar, ¿no? Pero en el tema de los algoritmos, claro, pasan dos cosas. Cuando generamos normativa en torno a cómo tienen que ser las cosas, tenemos que generar también el músculo que se requiere para poder monitorizar que se cumple esa normativa, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, pues, lo que estamos viendo después de 3 años de normativa general de protección de datos, de la GDPR, es que es un poco como cuando vas en el coche de silencio de Renfe, que en teoría todo el mundo tiene que ir, pues ya no te digo callado, pero sin hablar por teléfono, pero no hay ningún revisor que vaya a mirar a ver si hay alguien no hablando por teléfono, con lo cual, bueno, pues es el coche de silencio, pero nadie lo cumple, ¿no? Y entonces queda en manos de los demás pasajeros. Esto no es una normativa verdaderamente en vigor, esta es una normativa platónica, como quien dice, ¿no? Yeah. Pero en el caso que tú, en el ejemplo que tú planteas, o sea, no es como si tuviéramos que inventar, y iba a decir ahora la fórmula de la Coca-Cola, porque efectivamente esa fórmula ya existe. Es decir, la fórmula de la Coca-Cola es secreta, está protegida por el secreto empresarial porque le pertenece a una empresa que no quiere que se la roben, pero eso no quiere decir que cuando tú compras una Coca-Cola del supermercado, tú no sepas a ciencia cierta que esa Coca-Cola no te va a intoxicar, porque
la Coca-Cola y las plantas donde se embotella la Coca-Cola y los cubos donde se fabrica el sirope de Coca-Cola están sujetos a una inspección sanitaria, que es lo que hace que se les permita venderlo. Y sin embargo, con los algoritmos no pasa eso. Es decir, queremos que se cumpla una legislación en la que bueno, pues se respeten una serie de valores, por ejemplo en Europa, pero no tenemos ni la llave de los servidores, ni tenemos la capacidad de mandar a un algoritmo, a una inspección independiente, no sé, por sorpresa, a uno de esos servidores que pueda analizar el tráfico durante 3 días para ver que efectivamente hace lo que dice que hace. Hace poco esta filtradora de Facebook, que está ahora mismo hablando en el Congreso, ¿no? Decía, Facebook dice que está activando mecanismos de protección para que no haya desinformación acerca de la pandemia, acerca de las elecciones, y sin embargo, nosotros sabíamos, ella era parte del equipo que había generado esos mecanismos de protección para que en las elecciones de 2020 no se dieran las mismas campañas de desinformación que en 2016, y al día después de las elecciones los apagaron, porque resulta que para Facebook los mecanismos de protección de los usuarios y el crecimiento de la empresa son incompatibles uno con el otro, ¿no? Son mutuamente excluyentes. Y entonces, bueno, pues nosotros deberíamos poder saber si efectivamente cuando dicen que sus algoritmos están haciendo o están no permitiendo ciertas cosas, deberíamos poder entrar en sus sistemas y ver si efectivamente hacen lo que dicen que hacen. Pero no lo sabemos. Sabemos que la Coca-Cola no envenena y podemos comprobarlo de forma regular. Sabemos que, yo qué sé, incluso sabemos si entras a un supermercado y compras una lata de paté para gatos, sabes que ese paté no va a envenenar a tu gato porque, aunque sea un secreto industrial, está sujeto a las inspecciones correspondientes, pero con el código no nos pasa eso. Y esto, evidentemente, es un estado excepcional de las cosas que no nos beneficia en absoluto. Bueno, lo defiendes muy bien, pero yo ya te he dicho que creo que sería entrar en mucho detalle. Yo tengo, porque bueno, eso de la receta de cocina sí que la verdad que funciona, que por cierto, muy curioso, las recetas de cocina están en el origen de la propiedad intelectual, porque las creaciones nunca fueron propiedad hasta el siglo XVIII, en Inglaterra y el XIX en Francia, y luego ya se extendió al resto del mundo, pero en Grecia las recetas de cocina sí que tenían un derecho de exclusión, o sea, no lo podían utilizar otros que no fueran... El primer valor cultural privado, ¿no? Es curioso, ¿no? La tortilla de mi madre. Bueno, entonces, a mí me gustaría, porque yo creo que ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? No, ¿cuánto nos están tiempo? Avisando ya. Ya terminamos. Bueno, podemos hacer una mínima reflexión sobre... Pero no hemos resuelto nada todavía. Estamos empezando. Bueno, no, sobre derechos fundamentales, ¿no? Yo solo querría, de forma muy sintética, dejar aquí una idea. 2 ideas. Una, que hay gente que está hablando ahora de la necesidad de hacer declaraciones específicas de derechos digitales como derechos fundamentales. No estoy de acuerdo. Creo que debemos entender que los derechos digitales, en su mayor parte, a lo mejor alguno nos faltaría, pero en su mayor parte ya están contenidos en los derechos fundamentales. En los 3 grandes grupos, las 3 grandes generaciones de derechos fundamentales, de libertad, igualdad y fraternidad, y no introducir una cuarta de derechos digitales. Ha habido en otros momentos que se ha propuesto una cuarta de derechos cibernéticos, otra cuarta de derechos culturales. No, yo creo que eso sobra. Porque es formar un gueto, y un gueto en el que además me preocupa mucho que en este momento hay quienes están hablando ya de una cuarta generación de derechos fundamentales transhumanos o poshumanos. Un asunto que ha nacido fundamentalmente fuera de lo público, como he empezado diciendo al principio. Si encima les damos un corral aparte, desde el punto de vista conceptual, teórico, científico, yo creo que mal vamos, ¿no? Entonces, es una dimensión.
Y lo que hay que hacer es ir introduciendo esa extensión, esa dimensión en la libertad de expresión, en el derecho de igualdad, en los derechos de acceso, en los derechos de privacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una idea. Y la otra idea es que hay que empezar a trabajar también con algo que normalmente no he visto que se hable de ello, pero que me parece que puede ser muy importante, que es los efectos, la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en el Estado liberal, en el origen del constitucionalismo, se construyeron como defensas de libertad frente al poder. Y solo se ejercían, por eso se llamaban derechos públicos subjetivos, se ejercían frente al poder, ¿no? A los poderes públicos. Pero creo que en estos momentos, cuando hemos aceptado la función social de determinados bienes, como hemos estado viendo antes, en este momento hay que considerar que los derechos fundamentales también deben tener eficacia frente a terceros y que los sujetos privados, los particulares, las empresas que ejerciten, que desarrollen actividades que afecten, que infrinjan, que violen derechos fundamentales, también tienen que tener responsabilidad. Esto luego hay que matizarlo, ¿no? La jurisprudencia constitucional ya lo ha admitido, aunque no lo dice tan explícitamente. En Alemania y en Estados Unidos esto ya está recogido. En Alemania lo llaman la Die Ringkung, ¿no? Yo no sé alemán, no lo pronuncio bien, ¿no? Y es un tema ya antiguo. Bueno, pues esto hay que llevarlo aquí. Yo creo que habría que llevarlo aquí y que se puedan plantear demandas por la violación de esa extensión o de esa dimensión digital de los derechos fundamentales. Claro, sí, yo creo que sí, podemos ya resumir esta conversación en la que, obviamente, como era de esperar, no hemos dejado de estar de acuerdo en todo el tiempo, es que los derechos digitales no constituyen un cuarto derecho, sino que de momento estamos viendo cómo llevamos los derechos fundamentales al entorno de lo digital, ¿no? Donde la falta de transparencia, que es de momento el objetivo principal, es lo que impide que se cumplan, ¿no? Que efectivamente a través de la transparencia podemos llevar esos derechos fundamentales al entorno de lo digital y no hablar de unos derechos digitales exclusivos hasta que todo el mundo no pueda estar en lo digital, porque efectivamente ahora mismo hay mucha gente que no tiene no solo derechos fundamentales, sino que no tiene conexión a Internet. Entonces, pienso que de momento podemos arreglarlo así. No, y todo esto desde la primacía del principio, y yo como jurista siempre barro para casa, ¿no? A la primacía del principio del libre desarrollo de la personalidad. El artículo 10 de la Constitución dice que la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad son fundamentos del orden político, ¿no? Entonces, eso me parece clave, porque eso es lo que sitúa lo digital como algo al servicio de la persona humana, no como no que la persona acabe al servicio, acabe siendo un instrumento de lo digital. Bueno, yo, como soy periodista, no se me ocurre una manera mejor de acabar esta conversación. Creo que aquí esto que acabas de decir debería ser el punto final y agradecer al festival que nos haya invitado y despedirnos de los espectadores y de los asistentes. Y bueno, y muchas gracias, Jesús, por este rato y por el maravilloso paseo en coche que me diste esta mañana y el maravilloso paseo de vuelta que nos vamos a dar luego. Yo encantado también, Marta. Muchas gracias y muchas gracias a los que os encontráis aquí y a los que están detrás de la cámara.